Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos. Estamos en un baldón más de Cobián. Hoy con nuestro invitado estrella, el médico estomatólogo, el doctor José Enrique Bustos Ibertó, politólogo experto, desmayista profesional, porque ya en una ocasión se desmayó también el caballero. Es muy parecido a Zunzunegui, pero él no maneja la historia de siglos anteriores, sino que maneja la historia actual, los momentos vividos, aprovechando que tiene más experiencia que Matusalén y más tiempo en este planeta también. Puede platicarnos desde las, la fecha de la revolución, la toma de protesta de Porfirio Díaz hasta la fecha. Así que, mi querido Enrique, qué gusto que estés con nosotros. Un poquito también de Benito Juárez, que me tocó vivirlo, Muy porque bien, Enrique. hasta somos medio parientes. Oye, ¿y eso? El ¿Eres Bertó primer, Juárez? no, el primer Bertó se casa con la hermana de Juárez. Mira nada más, eres, eres todo un prócer. Un prócer. No, si Así supiera es. AMLO, ya me tendría en su gabinete. Qué bueno que no te tiene para qué quieres perder amistades y pasar vergüenzas, aunque mira, eso sí, te ibas a hinchar de ganar billete, Ahora porque cómo sí, están robando. José sí, Enrique, tú compartiste un artículo sobre la renovación de mandato y al iniciar el programa me estabas reclamando por qué le llamaba yo renovación en lugar de revocación. Yo le estoy llamando renovación, pues porque es lo que están promoviendo con tu dinero, con el dinero de quien nos está viendo, robándoselo de manera ilegal del erario público, o peor aún, recibiéndolo del crimen organizado, porque no hay más que de dos sopas. Entonces, cualquiera de las dos es un acto totalmente ilegal que está sucediendo a ojos de todos los mexicanos, chantajeando taxistas para que pongan multiperforados o les quitan la concesión, exigiéndole a las constructoras que trabajan para gobiernos de Morena, el estatal y los federales, que pongan en sus bardas propaganda, porque si no, pues se acaban los contratos. En fin, ¿qué opinas tú de este proceso de renovación? ¿Hay que ir o no y por qué? sí, acertadamente hice una pequeña reflexión de por qué no votaron, ¿no? Dices acertadamente, qué genio soy, qué bello Sí, soy, cómo sí, me quiero. no, Acertadamente hiciste. no, hice una Pon la cámara reflexión, para arriba que tenemos más la panza y la ajá, pechuga que la cara tú. una reflexión no acertada, pero es mi punto de vista, Ah, es en tuya de ti, donde, de tú. sí, ¿Por qué no nos la lees? cómo a ver si te la leo. Porque ha causado furor en las redes, ha sido compartida, discutida. Los chairos la recibieron como el demonio recibiendo agua bendita. Los que en sus sueños húmedos piensan que se puede sacar a López Obrador del poder, indignados que cómo es posible que defiendas el proyecto de AMLO, en fin, pero si ya la tienes, venga. Acá está. ¿Sí? Votar por alguien que tuerce la ley a su favor y con engaños provoca un proceso contemplado en la ley, pero que con amañamientos logra que se realice, es caer en su juego y hacerle el caldo gordo. La revocación de mandato se da cuando existe la pérdida de confianza del mandatario en turno. Así lo marca la ley. En este caso, la revocación de mandato promovida por Morena para el próximo 10 de abril no cumple con este apartado de la ley, ya que quienes la promovieron y levantaron bajo engaños los millones de firmas fue para una ratificación de mandato de AMLO y no por la pérdida de confianza como marca la ley.
La promueven para echarle incienso a su líder, y el que vote a favor o en contra es caer en su juego maquiavélico. La vida debe girar en torno a él. Su egolatría así se alimenta. Este proceso del 10 de abril no traerá nada constructivo para el país ni para sus ciudadanos, solo una pérdida de tiempo y de dinero tonta para mantenernos entretenidos y alejarnos de los verdaderos problemas que tiene este país: corrupción, violencia, inseguridad, salud, desempleo, economía. ¿Se dan cuenta? Poco hablamos de esta problemática. Al pueblo, pan y circo. No hay que convertirse en los payasos del elenco. Y así cierro esta reflexión. Muy bien, Enrique, muy buena reflexión. Acabamos de recibir ya la grata presencia de nuestro erudito, de nuestro hombre sabio, Ay, don Jorge Miguel. Qué gusto saludarlo. Muy buena igualmente. tarde. Usted Te está digo a una favor cosa, de... perdón, Jorge Miguel, te digo una cosa, se me hace que nos va a pedir prestados, porque a mí también me presentó así, muy Sí, yo creo que sí. rimbombante. Pero va a topar con pared. Sí. par de codos. No, Cuéntame, Jorge Miguel. la 4T nos tiene mal. Mira, yo Tienes que cambiar de proveedor de internet. Cada vez que empiezas a hablar te Ya te estás saboteas. congelando. Otra vez se congeló don Jorge. me parece que, bueno, Ya regresaste. no, sí. La política es lucha. No se puede concebir a la política sino lucha. Hay burocracia. Y casi en México lo que se hace es burocracia y la gente no está acostumbrado a luchar políticamente. La gente se le ha adormecido con manejarle cosas que ni quiere y planteamientos que no entiende, de tal manera que la gente está despolitizada. Despolitizado quiere decir que no está participando y cuando participa no sabe qué decisión tomar. La revocación del mandato es una pifia de pe a pa, pero hasta ahora se dan dando cuenta. Hace mucho tiempo que yo lo he señalado y he escrito, porque para empezar viola los derechos ciudadanos de millones de personas que fueron a votar en el 2018 por un sujeto o por varios sujetos, 3 por lo menos, que iban a ser, según esto, presidentes por 6 años. Eso se llama derechos políticos y se les afectan los derechos políticos porque le vieron la cara de tontos. Ahora les dicen que no, que tienen que ratificar, cosa que no existe tampoco en la Constitución, la idea de ratificación. Entonces, en ese mar de inconsistencias y de prepotencia, el presidente se quiere someter a la alabanza pública. Ese es su plan, porque es una persona con tan grandes deficiencias mentales, físicas e intelectuales que le urge ser reconocido, ser ratificado y como cualquier tirano, pues ser loado en cualquier cosa que hace. Pero aquí la cosa, a pesar de que los grandes juristas de México no se dieron cuenta que era una ilegalidad y que el mismo Lorenzo Córdoba, proviniendo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ese presuntuoso instituto que dirigió muchos años Jorge Carpizo, que estuvo Jorge Madrazo, que estuvieron otros procuradores ahí, Diego Valadez, y ahora está una persona, un bucanero que se llama John Ackerman, y que presumen de saber mucho de derecho, no se haya dado cuenta, Lorenzo, que con un transitorio borra el texto constitucional y hacen de la Constitución un garabato. Pero como nadie se da cuenta, ni las barras de abogados, ni nada, entonces ya se presentó la revocación, punto, esa es la realidad. Pero le están fallando los números a López Obrador. Hace 2 meses viene descendiendo vertiginosamente López Obrador
Y hace 2 meses yo estaba en contra de la ratificación de la revocación porque no tenía solvencia jurídica. Pero como nada de lo que hace el gobierno actual tiene solvencia jurídica, es una raya más al tigre. Nada más que aquí hay que aprovechar a nuestro favor los ciudadanos que somos libres y que somos gente de lucha, que conocemos a la política como un medio de lograr los objetivos generales por medio de la lucha, no esperando que el gobierno te presente la mejor situación, sino al contrario, porque todo gobierno en sí mismo tiende a ser déspota. Entonces, en este caso, yo sí considero que los ciudadanos debemos salir a revocar el mandato de este señor demente, delirante, que se encuentra en estos momentos con un rechazo del 45% de los ciudadanos. Entonces, como hay ese rechazo tan grande y podría presentársele la dificultad de que solamente un 30% de los que reciben apoyo económico fuera a votar, entonces están temblando. Hicieron esa ley falsa, anticonstitucional, donde le autorizan al gobierno a promover la supuesta ratificación que no existe, con el fin de violentar al Instituto Nacional Electoral, que ya poco le falta, y además para crear su propio sistema. Entonces, esta es la oportunidad única que tenemos de aquí al 2024 para sacar este tipo de la silla. Claro que hay muchos personajes como Calderón, reprobable, que hizo muy mal gobierno, un personaje que dividió a Acción Nacional y que por eso le tuvieron que entregar el poder a Peña Nieto. Y hay personajes como Carlos Ugalde, que no quería declarar presidente a Calderón porque estaba esperando que el Bester Gordillo le negociara la declaración porque ella era la madrina de Ugalde. Eso no lo sabe la gente, yo sí lo sé. Y por eso se estuvo, y por eso se prestó a la especulación en el 2006. Hay otros personajes, como incluso el mismo Diego Fernández, que habla en contra de López Obrador y dice no hacerle el juego. Entonces, toda la gente que se supone que es intelectual, es decir, que no sirve para nada, toda la gente que quiere tener frases bonitas que no significan ningún compromiso, dice, no, no hay que hacerle el juego. Pues ya se lo hicieron en el 2018. Dejaron llegar a un demente al poder sin reflexionar. Y ahora nos encontramos ante la historia. Es la oportunidad para que salgamos los ciudadanos a reprobar a este personaje que tiene ensangretado todo el país, tiene bañado de impunidad, a este personaje que tiene a muchos nos tiene sin empleo, este personaje que tiene la economía en franca decadencia y tiene una serie de incongruencias que no son propias de una persona que esté en sus 5 sentidos. Es la oportunidad. Dice, no, es que no va a respetar la ley. Nunca la ha respetado, pero se necesita manifestar el pueblo doblado de las manos. Entonces sí responde a lo clásico que se dice de México, que es un pueblo agachón, que es un pueblo que no sabe luchar, que es un pueblo que prefiere cualquier pretexto para no cumplir con sus compromisos y para no luchar por lo que debe. Entonces todos ahora son inteligentes, todos son analistas, todos son filósofos y creen que es hacerle juego a López Obrador. Más juego le hacen a López Obrador acobardándose y no yendo a luchar, manifestando el repudio a este sujeto. Él está desesperado. Acabo de estar ahorita, vengo de un campo de deportivo donde los maestros deportivos les han pedido que recojan credenciales de los padres que llevamos a los niños al deporte. Pero están asustados, me vieron a mí y yo les hice una pregunta y los vi que están aterrorizados. Van a mover 30 millones de votos. ¿Cómo? Si no tienen cuadros medios, ¿cómo? Si Morena no existe, ¿cómo? Si no tienen comités directivos estatales ni municipales, ¿cómo van a mover? Aunque tengan el dinero y la gente a sueldo, la gente no se mueve. Van a tenerlos que acarrear. ¿Cómo? Nunca han acarreado suficientemente gente como en estas condiciones.
La vez pasada los engañaron y les ayudó Peña Nieto, por eso ganaron la elección, porque Peña Nieto les hizo el trabajo sucio. Ellos no tienen capacidad de movilización y de organización, y eso sí lo sé yo, porque yo sí he trabajado políticamente desde las bases hasta todos los niveles. A mí no me pueden alegar eso. Entonces, si los ciudadanos estamos conscientes, les ganamos, porque ellos son una masa amorfa, fanática, pero sin dirección. Son una borregada sin pastor, porque este señor se pasa gritando, se pasa presionando, se pasa corriendo a sus colaboradores cuando no hacen su voluntad. Entonces, esa es la oportunidad. Dejémonos de analizar que si se va a perder, que si se va a ganar. Saquemos la casta de mexicanos y tratemos de quitar este estorbo de la República Mexicana. Ya dejémonos de pretextos. Jorge, parece que ni Enrique ni yo estamos de acuerdo contigo, pero acabo de leer un artículo o unos comentarios sobre lo que dijo Ciro Murayama el día de ayer. Si me permites, los leo. Abstención activa. Oh, eso no existe, por favor. Entonces, ¿no quieres que los lea? No, adelante, yo te puedo, nada más que es de risa. Abstención activa. A ver, así hay que decirle a la novia, a la esposa. Bueno, gracias no por tu existe. atención. No es lo mismo no votar en elecciones que no votar en la consulta, Patito. Y me pasan el razonamiento del consejero del INE, Ciro Murayama. En una elección no hay ningún porcentaje asignado para que sea vinculante. Una elección siempre es vinculante. En la consulta de revocación de mandato, cuando la Constitución señala que para que sea vinculante se necesita que el 40% del padrón electoral participe, la ley está infiriendo que aquella parte de la población que decide no votar también está influyendo en la decisión. La Constitución le da peso a quien participa como al que no, a diferencia de en una elección. O sea, si dejas de participar en una elección, estás cediendo tu derecho y obligación a los que sí votaron y ellos van a decidir por ti. Claro. En cambio, en una consulta de revocación, al no ir a votar, estás ejerciendo tu derecho a manifestar que no estás de acuerdo con dicha consulta. Esto se llama abstención activa y solo existe cuando existe un porcentaje de participación para que la votación sea vinculante. Es la explicación que dio. Estas explicaciones son vacuas, son de mucha prudencia, que quiere decir cobardía, que no se quieren enfrentar a López Obrador. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que la consulta es con Putin hoy y le preguntan a los rusos si están de acuerdo o desacuerdo, y el 10% está en desacuerdo, los demás no van a votar porque dicen no le vamos a hacer el juego a Putin, igual que aquí, y salen un 30% a votar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a decir la historia? Aunque todos los demás estuvieran en contra por su inteligencia de no hacerle el juego, ¿qué van a decir? Putin tiene un buen apoyo del 30% de la población, un 10% solamente lo repulsa y la gran mayoría consideró innecesario asistir a la consulta porque se sienten satisfactorios del gobierno, con el gobierno de Putin. Eso es lo que va a decir la historia, es lo que te va a decir tu hijo, es lo que te van a decir tus nietos. No van a estar indagando si psicológicamente creías que te grillaron o que no era correcto o que la abstención activa y que yo encontré la diferencia de esto y lo otro. Esas son papanatas. ¿Y qué pasa? Te volteo la tortilla. ¿Sí? ¿Qué pasa si Morena tiene la capacidad de mover a un 25% del padrón a favor? Nada más un 25%. Sí. Y que tú
y los que piensan como tú mueven un 16%. No, Con así como eso, están pensando sus líderes de opinión, ni el 3%, porque todos ya están en la cómoda. ¿Para qué salimos? Nos quedamos aquí. Si el mismo consejero electoral que tiene la obligación de promover consultas y elecciones te dice que no vayas, ¿qué te puedes esperar de este país de cobardes? Nada más te digo. yo estoy hablando de realidades, yo no hablo de ir y valientemente poner el pecho al descubierto, dispárenme y mátenme, pero morí valientemente. Estamos hablando de estrategia. Si mucha gente piensa, opositores, que no deben de ir a votar por las razones que tú quieras, por miedo, porque lo razonaron, porque le creyeron a otros intelectuales que no son tú, Hay por que lo que pasarse sea. del lado de Morena. Ya está demostrado que no hay ciudadanos que tengan valor cívico. Está demostrado que estar alegando en favor de una masa amorfa y acobardada no vale la pena. No es realista. Ese es tan fácil. No Bueno, vale eso la pena que cada lo vez, sigan apachurrando, que lo sigan perjudicando, que le sigan quitando el trabajo, que lo sigan aterrorizando con la violencia. No vale la pena defenderlos porque ellos no se quieren defender. México se caracteriza por un país que no participa y sus líderes de opinión y sus líderes políticos coinciden en esa posición apática. Por eso duró el PRI 90 años. Por eso tenemos a López Obrador, muy porque bien, la gente es apática. Bueno, conociendo el perfil de la gente, conociendo el perfil de la gente, conociendo que va a haber pocas casillas, conociendo que van a estar saturadas por los pocos o muchos acarreados que logre llevar Morena, sabiendo también que la poca gente que no sea muy apática va a decir, bueno, voy a votar. Puta madre, está llena la casilla, chingue su madre, no voto, porque así es México. Estamos pues hablando no. de las realidades. Si es así, México se ratificará como un país de quinta categoría. Eso no Punto. es así. Yo te Bueno, ¿cómo pregunto. no? ¿Cómo no? Si para una cola, para decidir tu futuro de 3 años, que le están dando todos los días en la torre a las instituciones, que están matando cada 3 horas, cada hora matan a 3 personas de manera impune y nadie hace nada, es un país que no vale la pena. Yo creo que sí vale la pena y que deben salir los ciudadanos con indignación. Claro, si no hay indignación, entonces un 45% no está a gusto con López Obrador, pero lo aman, lo apoyan. Están satisfechos con las matanzas, están satisfechos con que México estaba en un nivel de economía y esté hasta abajo. Enrique, Es ¿qué impecable opinas de mi esto? punto Porque de esto se vista. está volviendo en diálogo y somos 3 aquí. No te quiero dejar fuera. Enrique no nos quiere hablar, ¿te das cuenta? No, no, no. Sí quiero participar. Es razonable en el sentido de que somos una sociedad apática, definitivamente. Y pocos los que participamos, y no vamos muy lejos, aquí en Córdoba, ¿no? Tú convocaste a unas marchas los domingos por la paz, cuando sabíamos que aquí en Córdoba estaba muy difícil la situación de la inseguridad y todo este asunto. Y quizás en esa época las redes no estaban tan activas aquí en Córdoba como están ahora. Pero independientemente de las pocas redes activas, ninguno participaba. Incluso si en las redes participaban, era para golpear a quienes habíamos ido a esas marchas, que éramos una veintena, una treintena, 40 gentes, 20 gentes, etcétera. Entonces, eso demuestra la apatía de la gente ante problemas que nos atañen y nos pegan en lo individual. Definitivamente, esa parte de la sociedad que no participa, bueno, pues es un día a día en este México y por eso estamos como estamos. No le quiero hacer esta pregunta a Jorge Miguel porque me va a mentar la madre si le pregunto a él. Te la pregunto a ti. Conociendo de la apatía de la gente, conociendo que sabemos y podemos apostar una mano a que va a ganar el que se quede.
porque el solo hecho de cómo está diseñada la pregunta ya le da 10 puntos de ventaja a Andrés Manuel, porque no es la pregunta que la Constitución señala. Estadígrafos y comunicólogos lo han definido. ¿Vale la pena hacerle el caldo gordo en una consulta que sabemos que va a ganar? ¿Vale la pena meterle más gente? Yo digo que no. Yo digo que no, porque efectivamente, tanto, vamos a ponerlo en el argot de Andrés Manuel, tanto chairos y fifís son mexicanos y les vale gorro lo que pase. ¿Qué es lo qué es lo que, aunque Jorge dice que no tienen capacidad de movilización? Sí es cierto, no tienen capacidad de movilización, porque lo demostraron en la pasada consulta, donde fueron alrededor de 7 millones de mexicanos a votar, aún con sus estrategias de acarreo. Y pagándoles. Y pagándoles a todos. Sí. ¿Qué más quieres? O sea, está echada. No la queremos ganar porque no tenemos los pantalones para ganarla. Punto. No, pero no es que no le des vuelta. No es que no tengamos los pantalones, o quizás no tenemos los pantalones. Exacto, y no tenemos tampoco ni la intención de participar. Por eso. La gente es apática. Entonces hay que clausurar, no hay que participar, no hay que entrar a los partidos políticos, no hay que hacer estos debates porque tenemos las manos dobladas. Así y somos es. somos un país afeminado que se rinde ante cualquier cosa, entonces no tiene caso perder el tiempo. ¿Me explico? Así de fácil. Ya te dijeron todo. Así de fácil, así de Tengo fácil. otra pregunta ahora para Jorge Miguel. Ya me estoy yendo porque te dije que tenía una reunión, pero sí, dime a tus órdenes. Rapidísimo, ya será tu problema si te extiendes. Vamos a suponer que gana el vete Andrés Manuel. Se empezaría a desmoronar Morena, porque Morena gira alrededor de Andrés Manuel. ¿Cuál sería el beneficio o el perjuicio para el país, considerando que Andrés Manuel pondría a su sucesor y trataría de mover los hilos atrás de él? Te voy a decir una cosa, mi querido José Miguel, así no es la política. Muerto el rey, viva el rey. Inmediatamente van a traicionar en todo el mundo a López Obrador sus más cercanos colaboradores. Eso ni lo dudes. Y nada que él va a manejar y que es un gran titiritero. Eso nada más está en la imaginación de la gente que no sabe de política. Eso nada más es para el circo, precisamente, para que crean que es muy poderoso. El día que él pierda, y no solamente que pierda, vamos a pensar que gane con poco, con eso se deteriora, con eso luchan entre ellos, con eso se destrozan y se desmoronan. Y nosotros, ¿sabes qué recuperamos? Dignidad, que nos urge. Aunque perdamos, si somos muchos, vamos a tener dignidad, y ese es un arma política real, no es un arma de valerosos ni nada, simplemente tener la seguridad de lo que estás haciendo, dar ejemplo a nuestros hijos de que somos congruentes. ¿Qué te garantiza? Nada me garantiza nada. La política es de lucha, nunca se garantiza nada. Bueno, tú quieres luchar con el ejército mexicano. Estás como Putin mandándolos a la guerra sin raciones de comida. Yo no estoy hablando del ejército porque el ejército no tiene nada que ver en esta ratificación o revocación. A ver, estás hablando en sentido figurado de lucha. Yo también estoy hablando de un ejército de ciudadanos en sentido figurado. Bueno, si los ciudadanos salen como ejército figurado, vamos a ganar mucho, vamos a recuperar nuestra vergüenza. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Si eso no vale, pues entonces ya no vale nada. Quiero llegar a lo siguiente. Salimos a votar, gana el quédate, pero se hace vinculante. Que ya sé que nada te garantiza que el día de mañana el señor no va a hacer otra consulta para una ampliación de mandato, amparado en que la gente participa en sus consultas, Patito. ¿Sabes qué? La gente podría empezar a despertar. Tengo la esperanza que los mexicanos sí tenemos corazón y alma, aunque dudaban muchos de los sacerdotes cuando conocieron a los mexicanos que fueran seres humanos con alma. Yo no lo dudo.
Yo creo que recuperarían el alma las personas y podrían recuperar la mente, no que están embelesados con un discurso estúpido de dicharachos. Yo nada más te digo, es la oportunidad de sacarlo, lo saquemos o no, si nos movilizamos, demostramos fuerza, músculo, independencia, libertad, dignidad y ejemplo para los nuestros. Si no, pues lo de siempre, 1000 pretextos, 1000 análisis, números, y si ganamos, de todas maneras no va a pasar nada. Este tiene el poder, todo el poder, tiene todo el sartén con el mango, con la consulta o sin la consulta. No va a modificarse nada. Tiene apergollada a la gente. Ahorita es cuando más débil está porque le dolió lo de la Casa Gris. Tiene 2 meses llorando, chillando, porque se descubrió que su hijo vive como millonario. Y eso es todo un tema que es lo que lo ha debilitado ante todo el mundo y le ha abierto los ojos. Pero pues esa es mi posición, con todo, no digo con respeto, porque a la gente que no quiere luchar, pues políticamente ya no tiene nada que hacer, porque la política es de lucha. Nadie te va a garantizar el triunfo. No. Lo que pasa, Jorge Miguel, es que también uno debe de escoger los momentos y las circunstancias de la lucha. Y lo que se está demostrando, cuando tienes se está demostrando día a día es que se está deteriorando poco a poco, tal como todos los pronósticos señalaban. Cada administración de Morena, estatal, municipal o federal, está saboteando a Morena, porque son ineptos, incompetentes, incapaces y ladrones. Entonces, todavía no te vas a esperar 2 años más. Todavía no se tiene la masa crítica para que el alma del mexicano se recupere. Es mi visión particular. Mi visión de estrategia es que tenemos que irnos a largo plazo. Como ya te vas, yo me voy a esperar a que te vayas y voy a leer yo también las razones por las cuales creo que no debemos de ir a asistir a la votación. Pero no quise tomar el poco tiempo que íbamos a gozar de tu presencia para tocar ese tema, sino hasta después. Te agradezco mucho y les agradezco mucho, doctor, pero esa es mi Jorge, posición. Un abrazo. Es mi posición. Yo creo que es la gran oportunidad que tiene el pueblo mexicano de sacudirse. No es la primera vez que hubo necesidad de sacudirse un tirano. Esta es la gran oportunidad y siempre es muy difícil. Y cometieron el error de haberle dado el voto a una persona desquiciada y les va a costar trabajo. Yo porque no voté por él, pero puedo ayudar a que se salga el desquiciado. Y eso es lo que pienso. Les mando un saludo muy afectuoso y le agradezco a la gente que nos escucha. Un abrazo, Jorge. Muy bien, Jorge Miguel. Igualmente. Se tiene que ir y no queda más que agradecerle, como siempre, lo valioso de sus puntos de vista. Podemos estar de acuerdo o no, pero siempre es muy inteligente la forma de plantear sus puntos de vista. Muchas gracias, Jorge Miguel. Procedo a explicar las razones por las cuales yo creo que no debemos de participar en esa consulta. Tenemos que entender desde el origen. Quizá no entendamos muy bien el porqué, las razones, pero sí podemos entender a quién benefician las cosas. La ley la crea Morena. Morena no le otorga suficientes recursos al INE. ¿Por qué razón? Porque mientras menos casillas haya, más difícil es que sea vinculante. Antes de que bajara la popularidad de Andrés Manuel, antes de la Casa Gris y el escándalo del baquetón de su hijo, antes de saber que la señora tiene dinero y mantiene al Junior, antes de no haber podido ver jamás los recibos de ingresos del hijo, ni los recibos de renta, ni los cheques con los que supuestamente pagó la renta, porque seguramente no existen. Antes de todo eso, Morena le quitó los recursos al INE con una visión de largo plazo, de que no se llevara a cabo la consulta y acusar al INE por no llevarla, pero Lorenzo fue muy escurridizo, o en el peor de los casos que se llevara a cabo con pocas casillas.
Entonces, amontonar a mucha gente en las casillas desalienta la participación. Morena posteriormente se preocupa porque al presidente le interesa que haya participación. El primero que quiere que la gente vaya a participar es el presidente, y aquellos en frena que apoyan al presidente y que apoyan la consulta de revocación de mandato. Entonces, el presidente insiste en que quiere que la consulta de revocación se lleve a cabo, y Morena hace dos cosas. Una cosa, viola la ley y genera un decreto que a todas luces es ilegal. Un decreto que se contrapone a la propia ley que Morena mismo aprobó, en donde decía que 90 días antes de la consulta no debía de haber ninguna propaganda gubernamental ni ningún funcionario público promover la consulta. Es decir, Morena llega al descaro absoluto de violar la ley en un país sin alma, de agachones y de apáticos, como dice Jorge Miguel, sin lugar a dudas, pero lo hace Morena. Entonces, todo esto hace pensar que quizá, a lo mejor, probablemente, como decía Capulina, a Morena y al presidente le convenga que la gente vaya a participar. Luego, los opositores no tienen capacidad de movilización. Los opositores no se están moviendo porque le queremos hacer el vacío a Morena. Los opositores no tenemos la capacidad de convencer a la gente para que vaya a votar, y mucho menos para hacerla vinculante. Desde esa óptica, los que vayan a votar solo le van a hacer el caldo gordo a Morena. No hay de otra. Y va a ganar el sí. La figura no existe en países democráticos. Avalar la figura, participando en ella, es atentar contra la propia democracia mexicana. Eso no lo podemos olvidar. ¿Por qué? Porque un presidente se elige por 6 años y sus proyectos son de estadista. Si un presidente tiene que estar preocupado por la revocación a sus primeros 3 años, tiene que estar pensando en decisiones que mantengan su popularidad. Y en lugar de convertirse en un estadista, se convierte en un populista por esta medida. ¿Qué sucede? Imagínense ustedes a Calderón, que no hubiera tomado la decisión de combatir al crimen organizado, bien o mal como lo haya hecho, porque venía una consulta de revocación de mandato y había que tener contentos hasta los narcos. O imagínense ustedes a Peña Nieto, que no hubiera llevado a cabo las reformas estructurales tratando de mejorar la educación, aunque hiciera solo una reforma laboral, tratando de volver competitiva la industria petrolera y energética, tratando de rescatar a Pemex quitándole gastos, etcétera. Los que entienden de economía aplauden las reformas de Peña Nieto, pero no las hubiera podido llevar a cabo, porque había que estar bien con el populacho en lugar de actuar como estadista. Por la razón que ustedes quieran, creo que queda claro que beneficia a quienes la promueven. Asistir a votar, ya sea a favor o en contra, únicamente fortalece al gobierno de AMLO. La mejor manera de no apoyar los proyectos de AMLO es no asistir, no participar, ya que en ese caso también se está expresando el rechazo, tanto a la consulta como al gobierno, y a las pruebas me remito. El entripado que hizo AMLO cuando salieron nada más 7 millones a votar. Por eso ahora los gobiernos de Morena, municipales, estatales y federales, están saqueando al erario público. Por eso le están invirtiendo todo lo que pueden al asunto de la revocación de mandato, dejándonos sin medicinas, dejándonos sin apoyo a los más vulnerables, dejándonos sin obra pública. No importa, hay que darle gusto al tlatoani, porque de él dependen los próximos puestos. Así que todo mundo de Morena a robar al erario público, y además lo hacen de manera descarada. Todos lo estamos viendo, porque en este país se puede robar de manera descarada y exhibirlo. En elecciones intermedias, la votación promedio no excede del 45%, salvo de la última intermedia porque fue un caso muy especial.
Imposible que con la tercera o cuarta parte de las casillas exista una votación mayor al 40%. Volvemos a que quien puede movilizar es el gobierno. Nadie tiene dinero para gastar como ellos y para violar la ley como ellos, porque si usted viola la ley lo meten al bote. Si ellos violan la ley, los aplauden porque es para la causa y la campaña. Entonces, no va a ser vinculante. Desde ahorita se lo digo, no va a ser vinculante. Y si no va a ser vinculante, lo único que está usted haciendo, si quiere ir a votar, es apoyar a AMLO. Ahora, si usted está a favor de AMLO y quiere halagarle el ego y está de acuerdo en que se gasten 1,500 millones de pesos, vaya a votar. Y si usted tiene la necesidad de ir a votar porque lo están obligando, porque es trabajador del sector público y tiene usted que llevar su lista de 10 invitados para ir a votar, llévela. Su familia tiene que comer. Y si usted recibe beneficios sociales y tiene que ir a votar para no perderlos, pues vaya, no hay ningún problema. Nada más acuérdese que el voto es libre y secreto y que no están respetando su dignidad, que lo están obligando por necesidad o por hambre. Y eso es no respetar su dignidad humana. Lo están tratando como una cosa o como un objeto que se puede comprar. Así es. Ir a perder solo fortalece a AMLO. En el hipotético caso de que ganara y se fuera, quien va a escoger al sucesor será Morena, porque sería el Congreso por mayoría simple, y Morena tiene mayoría simple en ambas cámaras. AMLO escogería a su sucesor y generaría un caos político nacional, porque no quiero ni pensar el enojo del señor, porque la gente lo corriera. Además, el desmoronamiento del gobierno antes del fin de sexenio sería un problema gravísimo para el país. Yo en lo personal creo que es mejor dejar que se vaya desmoronando paulatinamente por su incompetencia e ineficiencia, que cada vez más gente abre los ojos y se avergüenza, no de haber votado, porque nadie es responsable de creer en las promesas de un político, se avergüenza de que lo hayan engañado y de que no estén cumpliendo, por eso les niega el voto. Más y más gente se va a enojar con esto y va a ser más fácil ganar en el 2024 con la siguiente salvedad. Va a ser más difícil ganarles porque van a estar dispuestos a violar la ley. Y si van a estar dispuestos a violar la ley, es trabajo de los mexicanos estos próximos 2 años fortalecer las relaciones internas y externas para impedir que se roben la elección. No queremos otro PRI de los años 50. La mejor demostración del desacuerdo es la ausencia de la gente en la consulta. Aún con su esfuerzo de acarreo, recuerden que la corrupción en Morena hará que se desvíen muchos de los recursos asignados para el acarreo y se los van a quedar los morenistas porque ya lo traen en la sangre, ya les gustó robarse la lana y lo van a seguir haciendo, lo cual reduce las posibilidades de una asistencia copiosa. En Morena todos le meten la mano al cajón, ya que no tienen que rendir cuentas a nadie. Lo mismo pasa en programas sociales, porque la gente que está ahí sabe que nadie los vigila, que pueden hacer lo que les dé la gana, y además como son compañeros y camaradas, nadie los sanciona. Vaya, si no sancionan a Gertz Manero, si no sancionan a Delfina, ¿ustedes creen que van a sancionar a un raterito que se robe una lana que era para pagar a la gente que iba a ir a votar? Marcar un precedente, como dice mucha gente también, es absurdo, ya que genera tomar decisiones de corto plazo. Las decisiones de Estado muchas veces obligan a tomar decisiones antipopulares. Eso lo tenemos que entender los que seamos verdaderamente demócratas. No se trata de correr a alguien, se trata de tener la fortaleza de las instituciones y los contrapesos para evitar que haga las pendejadas que está haciendo AMLO. Nada más con un Congreso dividido hubiera sido mucho más difícil para él. Asistir enojado y yo soy muy valiente, y yo no soy cobarde y le voy a romper la madre, no sirve de nada, no tiene lógica, hay que pensar con estrategia. Cada quien puede hacer lo que quiera y es muy respetable, pero en mi opinión, lo que le decía yo a Jorge Miguel,
escoger el momento y el lugar de tus batallas, con quién las vas a pelear, cuál es el ambiente y cuál es la circunstancia, es lo mejor que se puede hacer. Y en mi punto de vista estratégico, este no es el momento actual. Recuerden sobre todo que no fue solicitada por quienes deseamos que se vaya Andrés Manuel, fue solicitada por quienes quieren que se quede. El pretexto fue: firme usted para la renovación de mandato. Hasta en las filas de vacunación pedían que firmara la gente. Tiene fallas legales de origen. Se podría impugnar el resultado si valiera la pena. No tiene caso. Y bueno, ya expliqué hace rato lo que es la abstención activa, la no participación. Perdón, Enrique, pero preparé mi clase, me preparé para estudiar este tema. Si te estoy mimiendo, ni modo. Venga. No, está muy bien. Y mira, además de todo esto que ya hemos comentado, incluso el punto de vista de Jorge es muy, muy valioso. Así es. Pero la realidad es que somos una sociedad apática. Y como sociedad apática, ellos ya traen una receta de los gobiernos de izquierda que sale del Foro de San Paulo y sale del Foro de Puebla también, en donde esta receta la han aplicado desde Venezuela con Nicolás Maduro, Chávez, Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo Morales y en Nicaragua con el comandante Ortega, ¿no? Así y es. Ellos empezaron aplicando esta ley de la revocación de mandato. Y posteriormente, todos estos países hicieron reformas a la Constitución para ampliar y poder hacer la ampliación del mandato. Porque en todos estos países nada más era por un solo periodo. Y renovaron la Constitución para que pudieran estar un segundo periodo, nada más un segundo periodo. Y después renovan la Constitución para nada más estar un tercer periodo. Y después un cuarto, y así se fueron. Entonces, o le hacen como Putin, de un puesto a otro y siguen mandando. Pone a otro y regresan ellos, ¿no? Pero al final de cuentas es una receta que ha funcionado, porque son pueblos o son gobiernos que mantienen toda esta tesoro electoral con el dinero no del gobierno, el dinero de los que pagamos impuestos, ¿no? Entonces, ahí tienen una veta electoral que pues está a favor del gobierno actual. Entonces, eso es algo a donde vamos, Por eso, hace tiempo dije, Andrés Manuel se va a reelegir. Y yo no dudo en este momento que todo esto es la receta para que Andrés Manuel se reelija. Porque está midiendo su fuerza. Quiere ver cuánta gente puede llevar a votar a una consulta para que después haya otra de renovación de mandato de a de veras. Sí, aquí lo interesante es que obviamente van a meter mano. Y bueno, si están metiendo, no sé, 1,000 votos por casilla o 1,500 votos por casilla, vas a ver cómo va a haber casillas donde están 1,500 votos a favor de Andrés Manuel, porque no se miden, o sea, no son de los que dicen, bueno, hay que calcular tantos votos, tantos votantes por minuto, en el día van a ser tantos votos, ¿no? De acuerdo con las casillas, bueno, serán 350 votos, 400 votos. Entonces, aquí sí es donde no hay que votar, mi idea es no votar, pero a lo mejor sí hay que exhibirlos y meterse como observador electoral para exhibirlos en las casillas todas las mañoserías o las mapacherías que van a hacer, que sin duda van a hacer en esa jornada electoral del 10 de abril. Así es, a la gente que está en contra de Andrés Manuel, ya dijo, yo no voy a hacer
ni funcionario de casilla, vayan a la fregada, pero eso les deja mano libre a ellos. De hecho, ya estamos promoviendo ante el INE la posibilidad de que haya una aplicación o algún programita como este de firmaste o no firmaste, que permita verificar si usaron o no usaron tu voto. Porque cuando se juntaron las firmas para la renovación de mandato, el INE hizo un análisis de una pequeña muestra y encontró que el 25% de esa pequeña muestra eran de personas que no habían firmado, que la foto de la persona era un perro, un mueble, un carro, no era la persona, no era su credencial de lector. Encontraron también una enorme cantidad de personas fallecidas que aparentemente habían firmado y encontraron increíblemente hasta presos. Es decir, el gobierno de Morena no tiene el mínimo escrúpulo para violar la ley de una manera descarada. El pueblo de México no tiene la menor capacidad de rechazar a un gobierno que le está diciendo estoy actuando de manera ilegal, porque no hay cultura de legalidad en este país. Por lo tanto, no hay ciudadanía suficiente para acudir a votar. Lo más que podemos aspirar es a mostrar que hubo fraude. Y no necesitas demostrar el fraude en las 50,000 casillas que se pongan. Con que haya evidencia de fraude en 10 o 20, va a quedar totalmente demostrado que siguieron con sus cochinadas y con eso será suficiente Es para un quitar muestreo. calidad moral. Quítale la calidad moral. Exacto. Es un muestreo que se puede hacer bien en un 10-15% de las 57,000 casillas. Con que hagas un muestreo en 600, 700 casillas, con eso te va a decir lo que pasó en las demás. Claro, y lo pueden hacer incluso los vecinos, los que estén enfrente de la casilla, porque tener a 1,500 votantes en un periodo de 8 o 10 horas implica como un votante por minuto. Entonces, nada más con mostrar media hora, 1 hora de la casilla vacía, mostrar que no eran las aglomeraciones, medir el tiempo de cuánto se llevaban en la casilla. Entró y salió en 4 minutos y entró otro a los 3 minutos. Ah, bueno, entonces llevó 3 minutos en iniciar el siguiente proceso. Pues 3 Bueno, minutos. esa parte que tú dices, sí la voy a hacer, ¿eh? Cuando menos la voy a hacer en unas 8 casillas mínimo. Hay la capacidad para ese domingo poder estar monitoreando Y es unas que 8 la casillas. gente piensa que tienen que estar ahí cuando el conteo del voto y no, hay inferencias matemáticas. Nada más demuestra que no había gente en la casilla en distintos horarios. Tómale el tiempo, video de 6 minutos. ¿Cuántas personas entraron en esos 6 minutos? Con eso sacas la matemática de cuántas pudieron ser. Y asunto arreglado. Bueno, ¿no? a los amigos del Baldón hay que invitarlos para que hagan ese ejercicio el domingo y el martes, que hay Baldón, podamos mostrar mucho de este material, ¿no? Así es. Igual y nos tapan la boca y no es cierto, ¿no? No hay nada de eso. No, mira, si la asistencia es menor a 20 millones, definitivamente no les dio ni el cerebro, ni la capacidad, ni fueron tan tramposos. Yo creo que en la otra votaron a lo mejor 4 millones y 3 millones fueron ficticios. Entonces, en esta, si meten 15, pues habrán ido a votar 7 u 8 y otros 7 son inventados. Sí, pero no es que no sean tramposos, son huevones. Y pendejos para hacer las trampas. Porque la trampa sí la van a hacer, pero no todos, ¿no? Y de a poquitos. Exacto. Ahora, sería interesante preguntarle a algún funcionario del INE, y si tú te llevas con alguien, pregúntale, si hay delito para el funcionario de casilla si rellena las urnas y cuál es la sanción. Es buena pregunta. ¿Te lo dejamos de tarea? Sí, correcto. Muy bien. Pues Enrique, siendo las 7:59 de la noche,
Yo creo que nos podemos retirar contentos y satisfechos con este baldón, Claro que sí. aunque le fallamos al público. Ya no tratamos temas de la aldea. Los chismes de la aldea, que hay algunos chismes sabrosos, pero será en el próximo baldón. El próximo baldón vamos a tener la presencia del sexo débil, del sexo bello. Claudia Constantino, una mujer brillante, inteligente, nos va a acompañar. Y por cierto, el día de mañana, con el grupo ecologista de Fortín, tenemos también un baldón para explicarle a usted cómo es posible separar la basura para poderla reciclar y convertirla en desechos útiles y dejar de ser basura. Esto lo proponemos porque ya vimos que los alcaldes de la región acaban de hacer el negocio con una empresa que todo mundo dice que pertenece, no nos consta, es chisme nada más y así lo aclaramos, al procurador del medio ambiente y le rentaron camiones de basura que con la renta que van a pagar en un año se pagan esos camiones de basura. Si no es del procurador del medio ambiente, una disculpa por haber comentado este chisme, que dicen que es de un prestanombres, pero da mucha pena la corrupción con la que están iniciando los ayuntamientos. Enrique, te pica la lengua, venga. No, es que este tema del reciclaje es muy importante. Ojalá y a partir de este baldón se pueda hacer una cultura del reciclaje, porque además es economía para las familias, ¿no? Mucho de lo que se está tirando es dinero. Es dinero, todos los empaques de lo que compramos, de los refrescos, las leches, de todos los envases que se están utilizando, es dinero. Hay mucha gente que vive de eso. Déjame contarte que en Fortina vemos muchas personas que separamos la basura y que le entregamos regalada la separación de los desechos al padre Montero. Y él lo vende como artículos de reciclaje y lo utiliza para una serie de obras de caridad maravillosas. Vale oro lo que está haciendo el padre Montero. Es un hombre muy dedicado a su fe y al amor al prójimo. Es un ejemplo de un buen sacerdote. Y tenemos la confianza absoluta, tanto que podemos vender botellas, bueno, vidrio limpio, metal limpio, papel limpio, junto con cartón, y se lo entregamos a él, porque tenemos la confianza de que le dará un buen uso. Es una manera de ayudar en una obra de caridad, además de ayudar al medio ambiente. Entonces, claro que deja negocio, claro que era muy bueno el separarlo para beneficio de los cordobeses, y claro que les valió cacahuate a los alcaldes, al alcalde de Córdoba, y en lugar de llevar a cabo el proyecto, pues decidió meterse una lana corrompiéndose con esta asociación con la empresa que le renta los vehículos de recolectores de basura. Eso está más claro que el agua, como las patrullas del gobierno del estado, que no se nos olvidan. Eso sí, aquí nada se olvida. No, si se le olvida al pueblo bueno y sabio, pues no es ni tan bueno ni tan sabio, pero a nosotros no se nos olvida. Muy bien, mi querido Enrique, ¿algo más que quieras comentar? No, nada más ¿Ya? era esa parte que ojalá se cristalice lo del reciclaje, ¿no? Es todo un tema, es de mucho dinero, hay mucho dinero ahí, y ojalá sea para beneficio de la gente de Fortín. De todos los que nos vean, a fin de cuentas. ¿Sí? Lo que pasa es que queremos promover la cultura ecológica como grupo, Muy así bien. como la instalación de paneles solares, que no se le olvide que yo los vendo y los instalo. Pues, un aplauso. Don Enrique, un abrazo, nos despedimos de los amigos de Facebook en este momento.